y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, el capítulo 17, y aquí entramos a una nueva sección en nuestro estudio de Lucas, en la que este evangelio ahora, en esta nueva sección, como dije, nos lleva hacia el futuro. Pienso que es parte de la providencia de Dios que estamos estudiando el libro de Apocalipsis los domingos, y ahora en este evangelio el autor nos lleva otra vez de nuevo a estos eventos finales, escatológicos. El tema de las últimas cosas se vuelve cada vez más prominente a medida que nosotros nos acercamos al final del evangelio de Lucas. Y es así, debería ser natural para nosotros pensar de esta manera, porque para Jesús habría sido natural, mientras Él se acercaba hacia el final de su ministerio, sabiendo que su tiempo de partir se acercaba una vez que llegaría a Jerusalén y tenía que dejar a sus discípulos, entonces con instrucciones por medio de discursos o por medio de parábolas acerca de los últimos tiempos, para que sus expectativas escatológicas tengan una dirección apropiada. Hay un problema aquí en este, ¿sí pueden escuchar? ¿O ustedes lo escuchan o solo yo? ¿Sí lo escuchan? Entonces el problema es universal, no es solo mío. No entiendo lo que me dice, pero aquí creo que está todo bien. No sé. Bueno, antes de leer este pasaje, solo déjenme decirles lo que no dice este pasaje. Estoy hablando de Lucas 17, 20 al 37. Estos son los versículos que vamos a estudiar. Lucas 17, 20 al 37. Solamente dos observaciones, advertencias de lo que no es o lo que no enseña este pasaje. Este pasaje no habla acerca del rapto o el arrebatamiento. No habla acerca del rapto o el arrebatamiento, especialmente cuando leemos los versículos 34 al 36. Algunos han traducido erróneamente, casi ya tradicionalmente, estos tres versículos como una referencia al rapto. Versículo 34 dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Yo no creo que esa es una referencia al arrebatamiento. Esta es una discusión sobre el tiempo de la tribulación. No tiene nada que ver con el rapto. Ahora, yo creo en el rapto. Yo creo que hay pasajes en el Nuevo Testamento que hablan sobre el arrebatamiento, en 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, Juan 14. Pero este pasaje no enseña acerca del rapto de la iglesia, ni estos versículos son una referencia al rapto de la iglesia. Así que esa es la primera observación o advertencia de lo que no enseña este pasaje. La segunda: este no es el discurso de Jesús del Monte de los Olivos, este famoso sermón que Jesús predicó cuando fue recibido por una pregunta de sus discípulos mirando hacia el templo. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? ¿Cuándo será el fin de todas estas cosas después de que Jesús anunció la destrucción del templo? Y entonces Jesús en Mateo 24, en Marcos 13 y Lucas 21 habla acerca de la segunda venida del Hijo del Hombre. Qué feo que está ese sonido, la verdad. Vamos tanteando a ver qué es lo que funciona. O si no, voy con el de acá nomás, si esto no funciona. Bueno, ahí ojalá que se haya calmado un poco. Bueno, este discurso entonces decía, no, vamos con el de acá mejor. Este no es el discurso del Monte de los Olivos, tan famosamente y popularmente conocido por todos nosotros, aunque tiene elementos de
de ese discurso, históricamente hablando, Jesús predicó ese sermón cuando estaba en Jerusalén. Pero ustedes saben, aquí si han seguido la línea de recorrido de Lucas, no estamos todavía en Jerusalén. Jesús está camino a Jerusalén, está dirigiéndose a Jerusalén para morir finalmente en la cruz. Estamos en el viaje de Jesús. Así que estas palabras, este discurso de Jesús que tenemos en Lucas 17 sobre la segunda venida, no es el Monte de los Olivos, aunque tenga referencias al discurso del Monte de los Olivos. Aquí estamos yendo en el viaje de Jesús y lo que tenemos aquí entonces es un discurso de Jesús acerca de su segunda venida. Es la aparición del reino de Dios. Es la segunda venida del Hijo de Dios. Es el evento que todos estamos esperando después del arrebatamiento. Pero todo comenzó con una pregunta de los fariseos. Noten el versículo 20, vamos a leer este pasaje. Lucas 17, versículo 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Esta palabra tomado ha sido interpretado erróneamente como tomados al cielo. No es tomados al cielo, ese no es el significado de esta palabra, pero lo vamos a descubrir cuando lleguemos allí. Versículo 37, respondiendo, le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. La última vez que lo vimos a Jesús estaba sanando 10 leprosos. En el pasaje anterior estaba haciendo este milagro de sanar a los leprosos entre Samaria y Galilea. Y esto es lo que Lucas resuena como con una trompeta a lo largo de su evangelio, porque cuando vemos este pasaje de los 10 leprosos sanados, versículos del 11 al 19, pero uno solo de ellos volvió agradeciendo, glorificando, adorando a Dios, a Cristo por esa sanación milagrosa. Se nos dice en el texto que ese que había regresado era samaritano, no era judío, era un pagano. Y este pasaje nos recuerda esa verdad que ha resonado en el Evangelio de Lucas una y otra vez, que no son los judíos religiosos los miembros del reino de Dios. No son los judíos religiosos los que se salvan, sino los leprosos, paganos, mendigos, publicanos, que reconocen su insuficiencia espiritual. Ellos son los miembros del reino de Dios. Ellos reciben salvación. Y es este tema es el que Jesús está haciendo una señal mesiánica al sanar milagrosamente enfermedades como la de los 10 leprosos y salvando un alma como la de este samaritano. Es este tema lo que nos introduce a los versículos 20 y 21, que es la pregunta de los fariseos.
Porque los fariseos ven a Jesús hacer todo esto que ningún otro hombre había hecho. Y los fariseos oyen a Jesús hablar sobre cosas, sobre el reino de Dios que ningún otro ha dicho antes sobre el reino de Dios, como la predicación inicial en su ministerio. Jesús predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predicó exactamente el mismo mensaje antes de Jesús. Los 70 discípulos de Jesús, a los que él envió de dos en dos, predicaron el mismo mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los 12 discípulos también. Y las metáforas que utilizó Jesús sobre el reino de Dios, como la levadura o como la semilla de una mostaza que comienza siendo pequeña pero se hace grande progresivamente. Y ellos estaban escuchando todo esto acerca de Jesús, viéndole hacer estas cosas y escuchándole la predicación sobre el reino de Dios. Y ellos pensaron y dijeron: bueno, nosotros sabemos qué es el reino de Dios. Nosotros entendemos este término y este concepto por todo lo que enseña el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos y sabemos que cuando el reino venga, seguramente lo veremos. Será tan obvio porque se manifestará con gran poder y a una escala global, con todas sus señales que simplemente será imposible ignorar cuando el reino se manifieste. Pero este Jesús está diciendo que el reino de Dios se ha acercado ya. Sin embargo, no vemos estas señales a escala global de que el reino de Dios esté manifestándose. Para ellos era una locura lo que Jesús estaba diciendo. Y por eso en el versículo 20 ellos hacen esta pregunta a Jesús sobre el reino. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Los fariseos hicieron esta pregunta a Jesús. No creo que hicieron esta pregunta a Jesús porque querían más información. No creo que sus motivaciones hayan sido sanas, aunque el texto no lo dice explícitamente. Ellos probablemente querían involucrarse en una especie de controversia con Jesús, porque lo que Jesús decía acerca del reino no encajaba con la expectativa que ellos tenían acerca del reino. Y cuando recordamos la pregunta de Juan el Bautista también, ¿se acuerdan? Cuando envió a sus discípulos a Jesús mientras Juan estaba en la cárcel por denunciar el pecado de Herodes. Juan el Bautista, que anunció el advenimiento del Mesías, él mandó a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista, como judío, y los fariseos tenían su expectativa acerca del reino de Dios. ¿Cuál era esa expectativa que la habrían tenido también los 12 discípulos? Que el reino de Dios se manifestará globalmente, primero en Israel y por ende en las naciones. Y se establecerá como un reino político, físico y material con la gloria de Dios sobre Israel. Y Juan el Bautista estaba convencido de que este Jesús era el rey y que iba a venir y a traer la inauguración de este gran reino a escala global. Pero cuando Juan el Bautista confrontó a un líder político llamado Herodes, y la consecuencia de esto es que él mismo fue metido en la cárcel, entonces las dudas entraron. Bueno, si el rey ya está aquí, que es Jesús, y el reino ya ha sido inaugurado, ¿no se supone que la paz debería reinar, por lo menos en Israel y después en las naciones? ¿Y cómo es que yo estoy en la cárcel por denunciar el pecado de un líder político? Juan decía: no me parece que el reino de Dios se haya manifestado todavía. Y manda a preguntar a Jesús, entonces: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro que venga a inaugurar este reino? Todos los judíos tenían esta expectativa. Y cuando Jesús vino, naturalmente, ellos no vieron esa expectativa manifestada. No la encontraron en el ministerio de Jesús. No entendieron que el reino todavía no se había manifestado como ellos esperaban. Ahora, aquí quiero decir una cosa, y quiero ser muy cuidadoso en lo que voy a decir. Yo creo
que la expectativa de los judíos, fariseos, la expectativa de Juan el Bautista y la expectativa de los discípulos de Jesús acerca de la manifestación del reino de Dios en cómo se manifestaría no era una expectativa equivocada. Yo no creo que ellos se equivocaron en esa expectativa. Especialmente los fariseos sí se equivocaron en el cuándo se manifestaría este reino y en el cómo uno podía ser parte de este reino o miembro de este reino. Ellos pensaban que eran miembros del reino de Dios solamente por ser judíos y que el reino de Dios se manifestaría o tendría que manifestarse en un solo evento. Y lo que tenemos en toda la revelación bíblica es que eso no sucedió. Incluso la expectativa de los discípulos era esa cuando en Hechos 1 le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Ellos pensaban y tenían esta expectativa que Jesús, siendo el rey, Él traería el reino y restauraría la gloria a Israel. Pero ellos no recibieron respuesta porque esta respuesta está velada. ¿El cuándo? ¿El cuándo? Pero más de esto adelante, el problema de los fariseos es que no entendieron que para ser miembros del reino ellos debían primero pertenecer al reino. Y perteneciendo es que debían ser primero redimidos de sus pecados. Esto era lo que ellos no podían ver. Ellos querían ganar una especie de controversia con Jesús allí haciéndole esta pregunta sobre el reino de Dios, y al hacerlo yo pienso que hicieron la pregunta más absurda que podían hacer acerca del reino de Dios. En verdad esta es una pregunta absurda. La pregunta que ellos le hacen a Jesús, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Se han fijado que los discípulos, por lo menos antes de la muerte de Jesús, nunca hicieron esta pregunta? Ellos preguntaron cuándo será el final de estas cosas. ¿Cómo será el tiempo del fin? ¿Qué sucederá? Y Jesús respondió en el monte de los olivos. Y se puede notar el paralelismo aquí en los versículos 20 al 21 con los versículos 22 al 24, porque en los versículos 20 al 21 Jesús responde a los fariseos que no eran creyentes, eran incrédulos, y los versículos 22 al 24 y en adelante Jesús responde a sus discípulos, Y cuando Él habla a los fariseos ante su pregunta acerca de si el reino de Dios había llegado o cuándo llegaría el reino de Dios, llenos de incredulidad, Jesús les responde de una manera diferente a cómo responde a sus discípulos esta misma pregunta. Él les dice a los fariseos, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, esta palabra advertencia en realidad es la palabra parateresis, literalmente significa observación. Observación. La palabra o traducción advertencia no es la mejor, pero la idea aquí es, de hecho esta es una palabra que aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento y la utiliza Lucas. Y Lucas la utiliza porque esta es una palabra que utilizaban los doctores para observar enfermedades cuidadosamente en personas y tratar de diagnosticar y resolver el problema de esa enfermedad. Los doctores usaban esta palabra. Lucas la utiliza aquí en la respuesta de Jesús. El reino de Dios no vendrá con advertencia. La idea es la de observar señales premonitorias, observar señales antes de la venida del reino. Jesús está negando eso. Aquí dice, el reino de Dios no vendrá con señales observables, premonitorias, que avisen que el reino de Dios se va a manifestar. No hay tal cosa, dice en el versículo 21, ni dirán, helo aquí o helo allí. No habrá tal cosa. Pero cuando Él habla a los discípulos, Él les dice en el versículo 23, acerca de la venida del Hijo del Hombre, dice, les dirán, helo aquí o helo allí. Dice, no vayáis ni los sigáis. A los fariseos les dice en el versículo 21, no les dirá a nadie, helo aquí o helo allí. ¿Por qué? La razón, en el versículo 21, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué esta diferencia?
¿Por qué a los fariseos Jesús les dice, el reino de Dios no vendrá con señales observables? Nadie les dirá, helo aquí, aquí está el reino de Dios, o allí está el Mesías, aquí está, no habrá nada de eso. No habrá nada de eso a los fariseos. Pero a los discípulos les dice, acerca de la segunda venida o manifestación del reino, les dice, les dirán, sí les dirán, aquí está el reino, aquí está el Mesías, véanlo aquí. Y él tiene que advertirles, no vayáis ni los sigáis. ¿Por qué la diferencia? Bueno, porque pensemos, cuando Jesús habla a los fariseos, en los versículos 20 al 21, Él está hablando en presente, obviamente, está hablando a incrédulos. Y Él les dice, no habrá advertencias, no habrá señales observables sobre la venida del reino, porque he aquí el reino está entre vosotros. Esto es tiempo presente. Esto es tiempo presente. Naturalmente, durante el ministerio de Jesús, nadie podía atreverse a autoproclamarse el Mesías. Jesús acaparó la atención de toda la ciudadanía judía en toda Palestina, porque Él estaba haciendo milagros durante 3 años. Nadie se atrevió a autoproclamarse Mesías durante el tiempo de Jesús. Eso sería una locura, porque tenían que competir con Jesús y con los milagros que Él estaba haciendo, y nadie podía hacerlo. Ese no era un problema en el tiempo de Jesús. Hubo algunos previos o después del tiempo de Jesús, pero no durante su ministerio. No había señales celestiales, era solo Jesús enseñando y haciendo milagros. Ese era el ministerio de Jesús y todos estaban mirándole a Él. En ese contexto, entonces, nadie podía decir, allí está el reino o allí está el Mesías, porque Jesús estaba en persona haciendo la manifestación del Mesías y los milagros que realizaba allí en Palestina. Nadie podía ignorar a Jesús. Nadie podría ignorar que había un rabino judío de 30 y pico de años haciendo estas manifestaciones milagrosas. No era un problema esto de falsos mesías durante el ministerio de Jesús, como decía, porque Él apacaró toda la atención del público. Ese no era un problema. Por eso Él dice, no dirán helo aquí o helo allí, en el versículo 21. Y añade, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, esta es la diferencia. Por eso Jesús les aclara que en la primera venida del reino de Dios, nadie decía allí está el Mesías, porque el Mesías ya estaba aquí. Era imposible ignorarlo. Por eso la pregunta de los fariseos es una pregunta estúpida. Es una pregunta muy tonta. Es como si tú conversas con el dueño de un restaurante y el dueño del restaurante dice, yo soy el dueño del restaurante, y después de 5 minutos te acercas al dueño del restaurante preguntándole dónde está el dueño del restaurante. Eso es algo tonto, porque él te acaba de revelar que él es el dueño del restaurante. Jesús había revelado que él era el Mesías, con sus enseñanzas y con sus milagros. Él era el Mesías, por tanto él era el rey que traía este reino. Y allí están los fariseos haciéndole la tonta pregunta al rey, ¿cuándo vendrá el rey? A veces uno puede decir, porque hay refranes, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Y es un refrán que puede ser cierto, pero supongo que hay refranes que tienen sus excepciones también. Y creo que esta es una de esas excepciones, y podemos decir, a veces hay tontos que preguntan tonterías. Y este es el caso de los fariseos aquí. Le están preguntando al rey, ¿cuándo vendrá el rey? ¿Notan qué absurdo es eso? A Jesús, que es el rey, le preguntan, ¿cuándo vendrá el rey? Eso solo puede hacer la incredulidad, la ceguera espiritual. Eso solo puede hacer el deseo de no creer, la voluntad de no creer. Es lo único que puede provocar este tipo de ceguera espiritual.
Pero esa es la pregunta, por eso digo, es una pregunta muy absurda. Por eso no encontramos a los discípulos haciendo este tipo de preguntas a Jesús. Solo un incrédulo podría hacer esta pregunta. Pero la segunda venida de Jesús, esta fue la primera venida, así que Jesús está haciendo aquí referencia a su primera venida cuando responde a los fariseos. Y por eso les dice, aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué significa esto? El rey ha venido, el rey soy yo. ¿Significa esto que el reino había sido inaugurado? Yo personalmente creo que no. No. No había sido inaugurado políticamente o militarmente, pero el rey había llegado con un mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Notan esa frase, se ha acercado? No es lo mismo que se ha inaugurado, son dos cosas diferentes. El reino de los cielos está, como por así decirlo, pendiendo del aire, esperando para manifestarse aquí en la tierra, pero todavía no se manifiesta, se ha acercado. La condición, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Esta era la condición. Así que la respuesta de Jesús sobre el final de los tiempos y la venida del reino es diferente a la que Él da a sus discípulos. La que da a los fariseos es diferente a la que da a sus discípulos. No tenía sentido para Jesús hablar sobre la segunda venida a gente que no creía en Él y que no creía en el reino, como Él lo venía manifestando. Por eso esta pregunta o esta respuesta de él a los fariseos fue más cortante, y todo lo que ellos necesitaban entender era que el rey ya había llegado y debían creer en ese rey que era Jesús y arrepentirse de sus pecados. Si por un momento nosotros nos imaginamos estando con Jesús en el primer siglo, podemos ver que en los versículos del 20 al 21 Jesús en este discurso nos lleva. Primero habla acerca del presente, cuando dice, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esto es el presente, porque el rey estaba en medio de ellos. Pero en los versículos 22 al 24, Él nos lleva a un futuro distante, que es el de su segunda venida. Es la manifestación del Hijo del Hombre. Y en el versículo 24, Él nos lleva a un futuro, pero más cercano. Dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. El versículo 25, dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Es una referencia a su muerte en la cruz. Así que vamos del presente en los versículos 20 y 21 al futuro de la segunda venida, los versículos 22 y 23, y al 24, el versículo 25, al futuro de la cruz, que todavía era un futuro para ellos. Y obviamente los versículos 26 en adelante es el futuro de nuevo acerca de su segunda venida. Si se confundieron, no se preocupen, puedo aclararlo más adelante a medida que avancemos en estos versículos. Pero esto es interesante y esto creo que nos da la oportunidad a nosotros de hablar acerca de algo que creo que no deberíamos asumir. Esta es una conversación muy judía aquí entre Jesús y los discípulos y los fariseos. El tema es el reino de Dios. Este es un tema muy judío, porque tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y creo que lo que ellos están asumiendo no lo deberíamos asumir nosotros. La pregunta de los fariseos a Jesús no es, ¿qué es el reino de Dios? Porque ellos sabían lo que era el reino de Dios, porque conocían el Antiguo Testamento. La pregunta de ellos es ¿cuándo? No es el qué, es el cuándo vendrá el reino de Dios. En otras palabras, ¿qué señal observable habrá de su venida? Y Jesús niega la respuesta a ellos, porque todo lo que tenían que saber era que el rey estaba allí, debían creer en ese rey. Esta es por eso una conversación ajena a nosotros. Cuando hablamos acerca del reino de Dios, hablamos de reinos, que no necesariamente sabemos qué significa eso por la experiencia, porque no vivimos en un reino, vivimos en una democracia en este tiempo moderno. Y de hecho nosotros como nación, como pueblo, como país, nuestro país nació de una revolución que se rebelaba contra un rey, que era el rey de España. Y allí nació la República del Ecuador.
Pero nacimos como república rebelándonos contra el reino de un rey que vivía en España. Y desde allí en adelante lo que ha categorizado la vida social aquí en el resto del mundo no ha sido el gobierno de reyes, sino el liderazgo de políticos en democracia. Por eso para nosotros hablar sobre el reino es un tema, debemos reconocer, ajeno a nosotros. Algo de esto creo que pudimos percibir, si ustedes lograron ver algunas escenas sobre las ceremonias que se hicieron cuando la reina Isabel II murió, y ustedes pueden ver todas estas escenas que casi nos trasladan hace siglos al pasado allí en Europa, en Inglaterra, cómo se hacían las cosas cuando habían reyes que gobernaban desde sus tronos, todas estas ceremonias muy interesantes y palabras que se utilizaban de soldados, de militares y de líderes allí. Era como un viaje en el tiempo hacia el pasado, muy interesante ver todo lo que hicieron en la ceremonia del entierro de la reina Isabel II. Pero aparte de eso, no tenemos experiencia viviendo en reinos y algo que debemos entender acerca de un reino, cuando la Biblia habla de reino, era como los judíos entendían un reino y el resto de la gente, es que un reino es absoluto, no era una democracia, no habían decisiones de los pueblos allí, el pueblo no decidía nada, era el rey el que decidía todo y hacía todo y el resto simplemente obedecía, era el rey y súbditos. Era el rey y siervos, no había más, simplemente obedecías. Así que yo creo que ese es un concepto importante cuando pensamos y queremos comenzar a entender qué significa el reino de Dios, qué es el reino de Dios. Primero pensemos en ese concepto muy ajeno a nuestra democracia popular, que es absoluta autoridad, absoluta autoridad. Y antes de seguir desarrollando este tema, solo déjenme decirles dos breves cosas, que es lo que yo pienso que no es el reino de Dios. Y pensemos sobre esto juntos. Quiero desafiar un poco sus mentes en este momento, porque creo que este es un tema importante del que no hablamos muy a menudo, pero quiero aprovechar esta oportunidad para entender completamente lo que Jesús va a enseñar en todo este pasaje. Primero, el reino de Dios, lo que no es... Yo creo que el reino de Dios no está dividido. El reino de Dios no está dividido. Ahora ustedes escuchan eso y dicen, ¿qué significa eso? Bueno, déjenme explicarles un poco. Una idea muy popular el día de hoy entre cristianos evangélicos acerca del reino de Dios es que el reino de Dios está dividido entre el reino material en el Antiguo Testamento y el reino de Dios espiritual en el Nuevo Testamento. Esta es una idea muy, muy popular el día de hoy. En el Antiguo Testamento vemos que habían naciones y que habían reyes y que habían súbditos y que todo era material y habían tierras y soldados y había cultura allí y había política. Y todo esto era la manera en la que Dios obraba en tiempos del Antiguo Testamento. Pero cuando el Nuevo Testamento comenzó, vemos un cambio abrupto y ahora encontramos que todo es espiritual. Y Dios ha dejado de obrar por medio de naciones y reyes y todo esto que es material, ahora solo es todo espiritual. Entonces hay una especie de dicotomía del reino de Dios. Y se dice popularmente el reino de Dios en el Antiguo Testamento era material por medio de naciones, reyes y tronos. Pero el Nuevo Testamento, con la realidad de la iglesia, ya no hay nada de esto, ahora es todo espiritual y el reino de Dios gobierna en nuestros corazones y eso es el reino de Dios gobernando en nuestros corazones. No estoy de acuerdo con esa posición, a pesar de que sea popular. Creo que el reino de Dios no puede ser dividido, es una sola realidad que involucra tanto realidades espirituales como realidades materiales, ambas cosas. Algunos dicen que el reino de Dios es la iglesia. No creo que el reino de Dios es la iglesia. Y la idea de esto es que la creación física de Dios es una cosa, es lo material, pero desde la caída, ahora lo único que importa son los conceptos y realidades espirituales
de la redención. Y todo el énfasis está en la redención, pero hay un cero énfasis en la creación material. Y pienso que esta es una idea muy griega, muy platónica de la filosofía griega, hacer esta dualidad en la creación de Dios entre lo material por un lado y lo espiritual por otro lado. Solo importa el mundo y la dimensión espiritual. Es como que debemos escapar de este mundo por medio de la redención, porque la creación se dirige a un fin desastroso y ya no hay salvación, ya no hay escapatoria para la creación. Dios ya no tiene ningún interés en naciones y en todo lo que sea material. Lo único que va a acontecer es que por medio de la redención espiritual a nosotros nos va a llevar de este planeta que llega a la destrucción, nos va a llevar al cielo para que podamos huir a ese lugar. Creo que esta es una bifurcación de lo que realmente muestra la Biblia acerca del reino de Dios. El problema es que siempre uno tiene en mente tanto la creación, Dios tiene en mente su creación, como también la importancia de la redención. Y encontramos en Pablo incluso la importancia de que la creación será redimida, será regenerada, la misma creación, el mundo material. Por eso no debemos dividir el reino entre, hay un reino material en el Antiguo, hay un reino espiritual en el Nuevo. Se piensa incluso en las palabras que el Nuevo Testamento utiliza para hablar sobre la salvación del hombre. Todas estas palabras apuntan a esto, apuntan a una realidad holística que incluye no solo lo espiritual, sino también lo material. Escuchen, ustedes conocen estas palabras, la palabra regeneración, la palabra restauración, la palabra redención, la palabra renovación y otras se utilizan en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la importancia de estas palabras? Que todas llevan ese prefijo re. ¿Por qué? Porque es la idea de algo que se ha perdido, se ha malogrado, pero que va a ser recuperado. No es la idea de que el mundo cayó en pecado y ya no hay esperanza para el mundo material. No es así. Será regenerado, será renovado. Y ese es el proceso en el que estamos ahora. Todo presupone algo que se ha perdido y está siendo recuperado, no abandonado. Así que cuando yo leo la Biblia y leo el Nuevo Testamento, yo sigo pensando que Dios sigue obrando por medio de naciones y realidades materiales, pero en este tiempo especialmente es la obra por medio de la iglesia para redención de todos los pecadores, sean gentiles o judíos. Y creo que un problema de interpretar de esta manera la Escritura viene al no utilizar la interpretación literal de la Escritura. Cuando no interpretamos literalmente la Biblia, creo que podríamos caer en ese tipo de errores. Una conversación interesante de la que estaba leyendo, si van solo rápidamente a Lucas 1:31, una conversación de la que estaba leyendo sobre un hombre judío, y este hombre judío comenzó a entablar una conversación con un cristiano. De hecho, este era un ministro cristiano, era un pastor cristiano. Y entablaron una conversación. Y el judío, ustedes saben, los judíos generalmente no creen que Jesús es Dios. Ellos niegan que Jesús sea el Mesías o que Jesús sea Dios. Y obviamente el ministro cristiano sí afirmaba todas estas cosas. Pero el judío se le acercó al ministro cristiano y abrió su Biblia en el Nuevo Testamento. Y abrió la Biblia en Lucas 1. En Lucas 1:31, el versículo 32, y el judío leyó este versículo al ministro cristiano. Este versículo dice, Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es un pasaje sencillo de entender, de que Cristo vendrá a reinar desde la tierra sobre Israel y sobre el mundo entero, desde un reino que no tendrá fin. Si lo interpretamos así, sencillamente como está escrito.
El judío se le acercó al ministro cristiano y le dijo, ¿qué piensas acerca de este versículo 32, de que se habla de que este hombre llamado Jesús va a recibir el trono de David, su padre, y que va a reinar sobre la casa de Jacob, es decir, desde Israel, para siempre, en un reino terrenal que no tendrá fin? El ministro cristiano respondió, bueno, él dijo, yo no creo que ese versículo deba interpretarse literalmente, yo creo que eso es figurado, él dice. Yo creo que esto es lenguaje figurado. Él dice, yo creo que aquí el autor está hablando en realidad acerca del reino de la iglesia. Yo creo que esta es la iglesia, esto es Cristo gobernando sobre su iglesia, no sobre un Israel físico y literal desde la tierra, es lo que respondió el ministro cristiano. El judío entonces dio su propia respuesta después de escuchar al ministro cristiano. Él dijo, bueno, si tú ves el versículo 31, como los judíos no creen que Jesús sea el Mesías, para mí, cuando yo leo el versículo 31, yo pienso que también debe ser interpretado figuradamente. El versículo 31 habla acerca de la concepción milagrosa de Jesús en el vientre de María. Y el judío dijo, bueno, así como tú dices, el versículo 32 no es literal, sino que debe ser interpretado figuradamente para hablar sobre la iglesia y no sobre el Israel físico. Y yo creo también que el versículo 31 debe ser interpretado figuradamente, así que yo no creo que aquí se está hablando de un milagro en el que María va a ser concebida en su vientre. Yo creo que aquí se está haciendo énfasis en realidad en la pureza de este hombre que va a nacer. Eso es todo, la pureza en la que este hombre va a nacer, eso es todo, pero no es una referencia a un milagro, a una concepción milagrosa de María, ni nada como eso, decía el judío. Y entonces el judío, después de hacer esta pregunta, o dar esta respuesta, le pregunta directamente al ministro cristiano y le dice, pero ¿por qué entonces tú como cristiano crees que el versículo 31 debe ser interpretado literalmente, la concepción milagrosa de Jesús? Pero el versículo 32 y 33 debe ser interpretado figuradamente. ¿No es acaso eso una inconsistencia, algo arbitrario de parte tuya? Y el ministro cristiano cayó en la trampa, por la forma en la que él respondió a esta pregunta del judío. Ustedes saben, los judíos son inteligentes. Y el ministro cristiano dijo, bueno, yo creo que el versículo 31 debe ser interpretado literalmente, no como el 32 y el 33, debido a que el versículo 31 es un hecho. Es un hecho. Y entonces el judío respondió, sabiendo que había caído en la trampa, respondió de manera burlona y sintiéndose superior al ministro cristiano, le dijo, esa es la diferencia entre tú y yo. Tú crees en la Biblia porque la Biblia es un hecho comprobable. Yo creo en la Biblia porque es la palabra de Dios. Y creo que esto simplemente ilustra el error que podemos cometer o que muchos cometen al interpretar la Biblia, que no es de manera literal. Aun cuando reconocemos que hay figuras de lenguaje y todo eso, debe haber una consistencia en nuestra interpretación literal. Y creo que es importante para mí simplemente decir en este primer lugar, el reino de Dios no está dividido en un reino espiritual en el Nuevo Testamento y un reino físico en el Antiguo. Creemos que el reino físico y material va a ser manifestado aquí en la tierra en un tiempo futuro. Todavía no, pero será manifestado aquí en la tierra en un tiempo futuro. Y déjenme decirles una segunda cosa, y con esto termino esta serie negativa sobre el reino de Dios, que el reino de Dios no es la justicia social que muchos piensan. Esto creo que es el extremo opuesto de espiritualizar toda la Escritura. Es decirnos que todo lo que tenemos que hacer en esta tierra es involucrarnos en la política, en luchas sociales, en luchas revolucionarias. La semana anterior estaba leyendo 2 artículos escritos por latinoamericanos de un seminario de Centroamérica, y ambos autores hablaban sobre la importancia de que nos volquemos hacia la lucha social y que volvamos a nuestros países más socialistas, porque esto es el reino de Dios, y el reino de Dios no va a venir si nosotros mismos no convertimos a nuestros países en países socialistas. Esto lo decían teólogos cristianos protestantes de Centroamérica.
Y es toda la idea. El otro día estaba viendo una entrevista de esta famosa organización que planta iglesias. Aquí en Ecuador también hay iglesias que han plantado, que se llama Hechos 29. Hechos 29. Esta organización, Acts 29, llamada en inglés, que es famosa, ellos hace unos 3 o 4 años organizaron una conferencia para pastores. Y en esta conferencia para pastores, utilizando la misma retórica marxista del socialismo, hicieron pasar adelante. Matt Chandler estaba hablando allí, y Matt Chandler, siendo un predicador, pastor blanco, él decía que él, siendo blanco, no tenía la autoridad para hablar sobre los problemas que los afrodescendientes en Norteamérica han sufrido. Así que él iba a callar su boca, y los demás que eran blancos también debían callar su boca, y al frente iban a salir pastores o líderes afroamericanos para contar sus historias de supuesto racismo y sufrimiento y esclavitud, etc. Y salieron como 4 o 5 pastores afroamericanos al frente, sentados, quejándose de cómo los blancos les han tratado tradicionalmente en Norteamérica y cómo ellos han sido presas de la opresión y cómo han sufrido, pobrecitos y todo eso, y cómo eran las víctimas y los blancos no tienen, bueno, todo este tipo de retórica que uno escucha aquí también entre ricos y pobres, o indígenas y europeos, todo esto, hay protestantes como Hechos 29 y otras organizaciones que piensan que esto es el reino de Dios. El reino de Dios va a venir y va a manifestarse por medio de nuestra lucha social contra las injusticias sociales de nuestro tiempo. Bueno, déjenme decirles, eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. Absolutamente nada que ver con el reino de Dios. Esto no es la manera en la que se va a manifestar, ni es la revelación de la Biblia sobre el reino de Dios. Y quisiera ir terminando, no sé cuánto tiempo me queda, pero quisiera ir terminando porque vamos a estudiar una segunda parte de esto. Pero me parece tan interesante que cuando Jesús inició su ministerio, ustedes si quieren acompáñenme, si no también, no hay problema. Pero en Mateo 4:17, este tan citado mensaje de Jesús, desde entonces, dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿cuál fue su mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue su mensaje al iniciar su ministerio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, mientras Jesús se acercaba al final de su ministerio, en Lucas 21, por ejemplo, Él va a decir esto. Cuando Él habla sobre la segunda venida, en ese contexto, en Lucas 21, del 25 en adelante, Él habla sobre algunas señales que ocurrirán en la segunda venida. Él dice en el versículo 30, cuando ya brotan viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca, dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Es exactamente la misma frase, pero en 2 tiempos muy diferentes. La primera de Mateo 4, al iniciar su ministerio, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Ya está aquí, ya viene, se aproxima. Pero ahora, hablando al final de su ministerio a sus discípulos, hablando de la segunda venida, digamos ya han pasado más de 2000 años, dice, en ese tiempo, sabed, cuando vean todas estas señales, sabed que está cerca el reino de Dios. La pregunta obvia es, ¿cómo el reino de Dios estaba cerca al iniciar su ministerio Jesús en su primera venida? Y lo mismo se dice acerca de su segunda venida. Está cerca el reino de Dios. Bueno, esto puede significar una sola cosa. Que cuando el reino de Dios se iba a manifestar en su primera venida, el reino de Dios está cerca, al final no terminó manifestándose. Y ese reino tuvo que ser pospuesto, tuvo que ser postergado para una futura ocasión, y esa futura ocasión la tenemos aquí en Lucas 21:31, donde se vuelve a decir el reino de Dios está
cerca. Así que si ven esto desde esa perspectiva y pensamos en la pregunta de los fariseos, que es una pregunta tonta porque ellos no creían en Jesús, pero nosotros creemos en Jesús, y pensamos en la pregunta de los fariseos, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Se puede saber cuándo vendrá el reino de Dios para nosotros teniendo toda esta revelación? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Yo podría responder sí. Ahora, no se asusten, no estoy pensando en fechas. No estoy pensando en fechas. Pero creo que la respuesta puede ser sí. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? En un sentido sí podemos saber. Creo que nosotros como iglesia no estaremos aquí en la tierra cuando eso ocurra. Pero algo tiene que suceder para que el reino de Dios se manifieste. Y se deje de decir simplemente el reino de Dios se ha acercado y se comienza a decir ahora el reino de Dios ha sido inaugurado en la tierra. Algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder y yo crecí con la frase, soy dispensacionalista, pero no soy dispensacionalista clásico. No sé si saben lo que eso significa, pero no importa. Lo importante es, yo crecí con la frase Israel es el reloj del mundo. Israel es el reloj del mundo. Y pienso que probablemente algunos han utilizado mal esa frase y han aplicado mal esa frase a cualquier evento que ven por allí, de guerras o rumores de guerra. Pero yo creo que hay un sentido en que esa frase es bíblica. Israel es el reloj del mundo. Y ese evento, lo que tiene que suceder para que el reino de Dios se manifieste, es lo que vamos a estudiar la siguiente semana. Y vamos a meternos en todos estos pasajes desde el Antiguo y Nuevo Testamento que prueban que este evento tiene que suceder antes de manifestarse el reino de Dios. Ahora, yo sé, solo quiero adelantarme a lo que va a ser el segundo sermón la próxima semana. Alguien podría decir, bueno, pero yo pensé que Dios era soberano y Él no tiene ninguna condición para que su reino se manifieste. Él puede enviar a su Hijo cuando Él quiera, no depende de nada ni de nadie. Y estamos de acuerdo con eso. Pero ¿qué hay si Él ha decidido? Él ha decidido de que un evento tenga que suceder primero, antes de la manifestación completa del reino de Dios. Y yo creo que ese es el caso en el texto bíblico, en la Escritura. Y vamos a descubrir cuál es ese evento y cuándo ocurrirá ese evento, que obviamente nadie sabe, nadie puede saber, no hay fechas aquí. Es simplemente algo futuro, puede ser distante o cercano, pero ese va a ser el tema de nuestra discusión la siguiente semana. Vamos a hacer una oración para orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, y por la oportunidad, Señor, que nos das de ahondar en un tema tan importante como el reino de Dios. Señor, son tantas cosas que las que podríamos decir y aclarar, el tiempo simplemente no es suficiente. Todo lo que Jesús enseñó sobre el reino en su ministerio, cuando habló con Pilato y afirmó a Pilato que su reino no era de este mundo, porque su reino fuese de este mundo, sus siervos lucharían para que él no fuese entregado, pero su reino no es de este mundo, afirmó Jesús en su primera venida. Y conocemos, Señor, todas las implicaciones de esto y entendemos que es un reino que siempre ha existido porque está en el cielo, pero que hay un plan, Señor, para que se manifieste aquí en la tierra. Porque este rey tiene que ser obedecido. Y tiene que ser obedecido en el reino donde ha sido rechazado, que es el reino de los hombres. Y este es el futuro grandioso que nosotros esperamos con expectación cuando se manifieste, cuando Cristo se siente sobre su trono para gobernar a Israel y a todas las naciones. Y la nación que decida no sujetarse a este rey será castigada, como enseña el Salmo 2. Y esto, Padre, será para que se manifieste que Cristo no puede quedar en la mente de la población de este mundo desde el inicio hasta ahora como un rey insultado, como un rey a que se le ha levantado todo tipo de excusas para no recibir su reinado, a un rey contra el que se ha insultado y levantado todo tipo de vejaciones y revoluciones. Él tiene que gobernar donde no ha gobernado hasta ahora. Y ese es el reino de los hombres, estas naciones. Danos, Señor, sabiduría para entender este tema y ahondar y encontrar nuestro lugar en medio de todo este esquema
que has diseñado en tu perfecta sabiduría. Tenemos un lugar muy pequeño ahora por medio de la iglesia, manifestando la proclamación a la gente que sea salva para que se añadan miembros a este futuro reino que será manifestado. Haz esto, Señor, pedimos por medio de esta iglesia, lo pedimos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén.